Hola amigos, un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que nuestro Padre Celestial llene sus corazones de amor al prójimo, para que puedan guardar los 10 mandamientos, pero también que les permita salir de Babilonia, esa iglesia pseudo cristiana que odia al prójimo y solo busca su propio beneficio esclavizándolo. Para eso pedimos al Padre que nos ayude siempre a salir de Babilonia, en el nombre de Jesús, amén. Amigos, en este video les voy a enseñar cosas muy interesantes. Muchos piensan que el Antiguo Testamento son un conjunto de historias fantasiosas, como por ejemplo la de Moisés, cuando hizo una serpiente de bronce y la colgó en un asta para sanar a todo un pueblo que estaba siendo mordido por serpientes en el desierto. Pero esa historia, amigos, esa historia que muchos consideran una fábula folclórica, se está cumpliendo ante nuestros propios ojos hoy en día como una nueva serpiente enrollada en un asta. ¿Es esto coincidencia, amigos, cuando hoy vemos en el mundo este símbolo de la OMS y que ahora los estados o gobiernos nos obliguen, nos fuercen a mirar hacia ese símbolo, es decir, obedecer todo lo que diga la OMS, porque recordemos que en la obediencia está la adoración. Cuando tú obedeces, tú adoras, ¿ok? Amigos, entendamos la diferencia entre tú obedecer a tu doctor en algo científico, porque algo tiene lógica, es científico. Pero cuando lo que tu doctor dice carece de lógica o de base científica, entonces ya eso cruzó la línea de lo científico para volverse religioso. Y cuando tú obedeces a tu doctor en cosas que no tienen base científica, estamos de nuevo ante una adoración. Y esta serpiente enrollada nos exige que la adoremos, ¿ok? Luego viene la pregunta, ¿es esto bueno o malo? Porque por supuesto que es malo, ¿verdad? Pero alguien diría, ¿por qué entonces Dios exigió que Moisés hiciera una serpiente y la enrollara en un asta? Aquellos que conocen la historia saben que Dios fue el que le ordenó a Moisés erigir esa serpiente en el asta. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo podemos entender esta contradicción sabiendo que Dios es un Dios celoso? Él no acepta ídolos, ni estatuas, ni imágenes de ningún tipo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y qué pasa con todos los modernos israelitas de hoy en día, quienes miran a la moderna serpiente enrollada, es decir, a la OMS? ¿Serán ellos premiados o serán castigados? Y para colmo de males, ¿será esta la única serpiente enrollada que tenemos hoy en día? ¿O será que la Biblia nos muestra a 3 serpientes enrolladas? Es decir, a una trinidad de serpientes. Amigos, analicemos todo esto, porque el mundo está ciego y está sordo, y el tiempo se acaba. El fin se acerca, y no hay premios de consolación. En esta gran batalla es todo o nada. Es la vida eterna o la muerte eterna. Amigos, ¿es acaso coincidencia que precisamente el símbolo de la OMS es una serpiente enrollada? ¿Pero de dónde sacó este símbolo, amigos? ¿Lo sacó de la historia de Moisés en el desierto? ¿O será que este símbolo es más antiguo? Es lo que vamos a entender. Amigos, leamos cómo ocurrieron los hechos en una historia que fue real y que se repite increíblemente en el fin del mundo. Recontra mega plop. Leamos, amigos, entonces en Números, capítulo 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La muerte, amigos, qué triste la muerte. Sin embargo, el pueblo de Israel constantemente se andaba quejando de lo que le ocurría, lo que al final era en sí una muestra clara de rebeldía contra Dios, porque era precisamente Dios quien estaba guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida a través del desierto, ¿ok? Este es el mismo caso para nosotros en el fin de los tiempos. Dios está guiando a su pueblo a una nueva tierra prometida, al cielo. Estamos en este viaje y estamos en el desierto, el cual es el mundo. Así que empecemos con una nueva enseñanza. No nos quejemos de nada, ¿ok? Démosle siempre las gracias a Dios por todo. Si llegamos a un problema, a un callejón sin salida, o de repente se nos presenta un problema por obedecer a Dios, por guardar sus mandamientos, por reposar en su 7º día que cae sábado, o por guardar sus leyes sanitarias, y resulta que eso nos causa problema, recordemos que debemos darle siempre la gloria a Dios y no quejarnos nunca, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, sino que nosotros esperemos con fe, pues la solución que tiene para nosotros nuestro Padre Celestial es una solución buena, ¿ok? Así que no dudemos jamás, aun y cuando a nuestra vista esa solución no parece que fuera buena. Sepamos y confiemos que es buena, ¿ok? Luego, los israelitas llegaban a una tierra desierta donde no había agua, no había comida, y ellos inmediatamente pensaban, hasta aquí fue, miremos hasta dónde nos trajo Dios para venir a morir. Y nosotros, amigos, no podemos pensar de esa forma. Resulta que cuando
muy cerca, en un par de meses, por obedecer a Dios, vamos a ser llevados a callejones sin salida. Y luego entonces nosotros vamos a querer hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel, quejarnos. Y de repente, peor aún, devolvernos a Egipto, es decir, dejar de obedecer las leyes de Dios y de guardar sus mandamientos, es decir, abandonar nuestra fe. Por ejemplo, dejando de guardar el sábado, o dejar de darle la gloria al Padre y al Hijo, o dejar de guardar las leyes sanitarias de Dios, para que el mundo nos acepte y nos ame, y tal vez comer lo impuro y beber lo impuro, para estar en paz con el mundo. Y pensaremos nosotros que Dios va a entender. Por un momentico, no amigos, Dios no va a entender, ¿ok? Entonces aprendamos, porque la historia se repite. Y luego, si las personas que habían salido de Babilonia se devuelven a Babilonia, ahí se van a quedar y no van a poder salir jamás, amigos. Así que Dios, ¿qué hizo con el pueblo de Israel, este pueblo rebelde? Le envió al pueblo de Israel un castigo, unas serpientes ardientes que los mordieran y la gente se moría en masa. Luego el pueblo se da cuenta de su error y el pueblo entonces le dice a Moisés, leamos en el mismo capítulo, en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y la solución de Dios a este problema fue muy interesante. Leamos en el versículo 8 al 9. Dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Amigos, ¿qué ocurre? Recordemos que el segundo mandamiento expresamente declara, no te harás imágenes de nada de lo que está en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo. Recontra mega plop. Miremos cómo Dios le está ordenando a Moisés a que se hagan una imagen, y aún cualquiera que mirare esa imagen vivirá. ¿Acaso Dios se está contradiciendo? Esa es la pregunta que tenemos que entender en este video, ¿ok? Sabemos, amigos, que esto era una profecía de cómo moriría Jesús. Así como la serpiente fue colgada en un asta, asimismo Jesús sería colgado en un madero. Y que todo aquel que mire a Jesús en el madero vivirá y será sanado de sus enfermedades, tanto físicas como espirituales, ¿verdad? Pero de nuevo, ¿por qué Dios manda a hacer una serpiente de bronce? ¿Por qué? Una estatua, sabiendo claramente que el segundo mandamiento dice que no se debe hacer eso. Sin embargo, de nuevo, recordemos que los que eran mordidos por las serpientes eran precisamente aquellos que eran rebeldes a Dios, eran desobedientes. Indudablemente, ellos eran personas idólatras. Por esa razón fue que les llegó la plaga de serpientes en primer lugar, ¿ok? Amigos, entendamos algo. Cuando una persona recibe un castigo, y se da cuenta del castigo que tiene, muchas veces esa persona es hipócrita. Muchas veces esa persona realmente lo que quiere es ser devuelto al estilo de vida que tenía antes, para poder seguir siendo como era antes. Porque ahora, como es castigada, se da cuenta que lo único que le espera es la muerte. Luego Dios sabe estas cosas, amigos. Dios sabe que el hombre es hipócrita. Y entendamos algo. ¿Qué es lo que continuamente nos repite la Organización Mundial de la Salud? Tenemos todos que mirar a la serpiente enrollada, es decir, a la OMS, adorarla y obedecerla, para que nuestro estilo de vida vuelva a ser como era antes. Amigos, ¿acaso es coincidencia que el símbolo de la OMS es un asta con una serpiente enrollada? Recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, y los egipcios tenían un dios serpiente llamado Mehen, que siempre se simbolizaba como una serpiente enrollada. Recordemos que la vara de Moisés podía convertirse en serpiente, lo cual era un claro mensaje al faraón y a todo el pueblo de Egipto, para mostrarles que a esa serpiente a quien adoraban, a ese dios Mehen, al cual ellos tradicionalmente le rendían culto y lo adoraban, era un dios falso, el cual ahora estaba en las manos de Moisés, y él podía controlarlo a su antojo. El faraón ahora podía ver con sus propios ojos cómo su supuesto dios, serpiente enrollada, era tirado al suelo cada vez que a Moisés le diera la gana, y era Moisés quien llevaba ese bastón, y convertía a su bastón en serpiente. Y aún esa serpiente se devoraba a las serpientes de los profetas de Egipto. Y mejor aún, Moisés decía que venía en nombre de otro Dios, mucho más poderoso, capaz de hacer que el Dios de los egipcios apareciera y desapareciera. Ese Dios era Jehová, Jehová de los ejércitos. Y este fue el primer milagro de Moisés. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 18. En el tercer año
de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le seguían quemando perfumes los hijos de Israel, y la llamaban Neustán. Ahí lo tienen, amigos, por lo cual no solo se adoraba en aquellos tiempos a Neustán, sino que hoy en día, ¿saben quién es la moderna Neustán? La OMS. El símbolo es exactamente el mismo, amigos, y ellos proclaman que van a salvar al mundo y que todos tienen que arrodillarse ante su símbolo, ante su serpiente enrollada, la moderna Neustán del siglo XXI. Todos tienen que mirarla. Arrodíllense todos, hombres de la tierra, y todo el que obedezca vivirá. Y si uno se queda por fuera y no la adora, todos morirán igual. Porque la exigencia de esta serpiente enrollada es la siguiente: todos tienen que adorarla. Por esto lo han llamado inmunidad de grupo. Es decir, que todos tienen que adorarla, y ninguno se puede quedar por fuera. Es lo que dice esa serpiente enrollada. Ahora, amigos, pongan atención. En aquella época estaban en un viejo pacto, y Israel como nación tenía un rey, y ese rey, el rey de Judá, estaba en todo su derecho de derribar esa serpiente enrollada, la llamada Neustán, a la cual hasta ese día, ya había pasado mucho tiempo, aún le hacían incienso en el pueblo de Israel. Sin embargo, hoy en día estamos en el nuevo pacto y ya no hay un rey, sino que ahora todos somos reyes. Leamos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Luego, es ilógico que tú andes buscando a un presidente para que imponga el cristianismo en tu país, porque es que tú eres el rey y tú no puedes estar buscando en otro que imponga leyes cristianas. Entendamos entonces que en el nuevo pacto la salvación no es grupal como lo era en el antiguo Israel. Ahora la salvación es individual, y de nada nos sirve un presidente invocando leyes religiosas para obligar a las personas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hoy en día la salvación es individual, por lo cual, amigos, hoy en día lo que sí tenemos que hacer es mirar a nuestro corazón a ver si nosotros estamos adorando a la moderna Neustán, es decir, a la OMS. Y bueno, si quieren llenar al mundo de ese símbolo demoníaco, que lo llenen. A nosotros eso no nos importa. Lo que sí nos importa es lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿ok? Porque ahí es donde está el problema para nosotros. Ahí es donde Dios nos está probando. Recordemos que Dios no obliga a nadie. Y el que obliga a otro a adorar, por supuesto que es entonces del demonio, porque Dios no obliga. Pero todo el que libremente le quiera dar la gloria a Dios y no a Neustán, es decir, a la OMS, que lo haga. Entendamos entonces, amigos, que el verdadero cristiano anda por un desierto lleno de serpientes enrolladas. Y lo peor del caso es que no es solo una sola serpiente. Si tú estabas como, wow, ¿qué vamos a hacer contra esta moderna Neustán, la Organización Mundial de la Salud? Para colmo de males te tengo que decir que hay 2 serpientes más, porque es una trinidad de serpientes. Entendamos la primera serpiente, ¿quién es? Es la falsa ciencia con su ateísmo puro y descarado, declarando que solo el hombre puede sanar al hombre, que todos nos sanamos juntos o todos nos morimos juntos. Luego viene la segunda serpiente enrollada, más terrible y pavorosa que la primera, ojo, y estamos hablando del Papa de Roma, la Inquisición, y miramos esa sotana. También las construcciones. Vemos la serpiente enrollada en su sotana. Son 2 serpientes enrollándose una sobre otra. Y en sus construcciones la cabeza desafiante de esa serpiente. A veces en el báculo del Papa de Roma se pueden ver también esas 2 serpientes enrolladas. Este es el moderno Neustán, que tiene apariencia de cristianismo. La tercera serpiente enrollada, esta también es temible, y también va a sacar unos dientes para obligar a que todos adoren a todas las 3 serpientes. Pongan atención porque el dragón es una serpiente. Leamos la profecía en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles con él. Terrible. Tenemos clarísimo, amigos, que esta tercera serpiente engañará a muchas personas, porque tendrá apariencia de cristianismo. Se verá como un cordero. Miremos este terrible engaño, amigos. Son 3 serpientes enrolladas, la trinidad de serpientes. Ya entendimos las 2 primeras. Ahora miramos esta temible serpiente engañosa, la cual está disfrazada de cordero. Recordemos en Mateo 7, capítulo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. ¿Y de dónde han salido la mayoría de falsos profetas?
es de Estados Unidos, la nación con apariencia de cristianismo, pero que en realidad es una serpiente enrollada. ¿Y qué hará esa serpiente? Leamos en Apocalipsis 13, versículo 14. Engañará a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Luego, amigos, así como Estados Unidos es quien levantó a la serpiente, Neustán, es decir, a la OMS, porque, amigos, es Estados Unidos el que financia a la OMS y el que le permite funcionar. Este tema en el que pensamos que hay otros países que ejercen presión en el mundo es un total engaño. Sabemos que Estados Unidos es el país dominante y es el que da las órdenes. La OMS, por supuesto, que está a la orden de lo que diga Estados Unidos. Así que vemos que la profecía se cumple. Leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Amigos, Estados Unidos se nos presenta con una apariencia de cristianismo, pero terriblemente ordenará que adoremos a la bestia, al 666, al Papa de Roma, el cual tiene en su frente un nombre, Vicarius Filii Dei, y cuando sumamos sus números da 666. Amigos, también vemos en su sotana la serpiente enrollada, también lo vemos en la arquitectura del Vaticano, y también en los báculos de los papas. Así que no podemos negar que no es la serpiente enrollada. Para rematar, recordemos este discurso muy extraño que recitó Donald Trump al inicio de su campaña. A tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty-colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed that vicious snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died. She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. I have saved you, cried the woman, and you've bitten me, heavens why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. Estados Unidos usará todo su poder para obligar al mundo entero a arrodillarse ante la serpiente y exigirá que todas las personas adoren y obedezcan sus mandamientos, sus leyes, su falsa ciencia. Y finalmente serán las mismas leyes, los mismos mandamientos del Papa de Roma, el reposo en domingo y la adoración a la Trinidad. Amigos, el director de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la ONU está lista para tener dientes recontra mega plop. Nadie se puede inventar esto, amigos, porque la que tiene dientes es la serpiente. Es terrible. Estas 3 serpientes están listas para pelar esos horribles 2 colmillos. Por tanto, no le andemos temiendo a estas serpientes tortuosas, las cuales, aunque muestren esos dientes horribles como la cobra para asustar a su presa, sabemos que ya tienen la cabeza pisada, están ya muertas. Son en realidad serpientes zombies. Sus cabezas se bambolean de un lado a otro. Así que nosotros nos queda solamente hacer la voluntad del Padre. A donde el Padre nos llame, allí iremos, porque ya somos victoriosos, ya hemos vencido, ya hemos sido llamados a vivir eternamente con Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, amigos.